Era una tarde de martes normal y la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del frigorífico de la cocina. Había estado sola en casa casi todo el día. Mi madre había salido a hacer recados y mi hermanastro, Jake, acababa de volver del trabajo. No nos habíamos visto mucho últimamente. Su horario de trabajo se había vuelto más ajetreado y en general nos manteníamos en secreto. Jake y yo nunca nos habíamos llevado muy bien, al menos no en el sentido tradicional. No nos peleábamos, pero siempre había una tensión entre nosotros, algo tácito. Él era mi hermanastro por matrimonio, y habíamos vivido bajo el mismo techo durante los últimos 2 años, pero siempre parecía que había una brecha entre nosotros. Tal vez fuera porque éramos demasiado diferentes. Tal vez fuera porque ambos sabíamos que algo había estado cocinándose entre nosotros durante un tiempo, algo que ninguno de los dos había abordado nunca. Estaba de pie en la cocina, mirando distraídamente mi teléfono mientras esperaba que hirviera el agua. Estaba haciendo pasta, algo sencillo para distraerme de la extraña energía que había estado sintiendo todo el día. La casa se sentía pesada y no podía entender por qué. Jake había llegado a casa un poco antes de lo habitual, pero lo había oído ir directo a su habitación, sin palabras, sin saludos. Pero era normal para él. Así éramos. El sonido de pasos que se acercaban por el pasillo me sacó de mis pensamientos. No tenía que mirar para saber que era Jake. Sus pasos eran distintos, lentos, decididos. Tenía una presencia a su alrededor que era difícil de ignorar, sin importar cuánto lo intentara. Aunque no lo estaba mirando, podía sentirlo entrar en la habitación, la atmósfera cambiando en el momento en que entró en la cocina. ¿Estás haciendo algo? La voz de Jake era casual, pero tenía un tono desenfadado, algo que hizo que se me revolviera el estómago. Lo miré, tratando de parecer tranquila. Solo un poco de pasta. ¿Quieres un poco? Se encogió de hombros, se acercó y se apoyó en la encimera frente a mí. Parecía más relajado de lo habitual, pero sus ojos eran penetrantes y me observaban de una manera que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Jake era unos años mayor que yo y siempre había sido más seguro de sí mismo, más asertivo. No era solo que se comportara con una confianza relajada, sino que siempre parecía saber lo que quería y cómo conseguirlo. «Tal vez pueda tomar un poco», dijo, y su mirada pasó de la olla de agua hirviendo a mí. «Has estado callada últimamente. No sabía cómo responder a eso, así que me encogí de hombros y me di la vuelta para revolver la pasta. «Sí, supongo». Jake se movió de nuevo, se acercó un paso más y pude sentir el calor de su cuerpo detrás de mí, aunque no nos tocábamos. Tenía una manera de acortar la distancia sin que me diera cuenta hasta que estuvo allí, tan cerca que prácticamente podía sentir su aliento en la nuca. Me hizo sentir un hormigueo en la piel y odiaba que así fuera. «¿Estás bien?», preguntó, ahora con la voz más baja, más seria. Me provocó un escalofrío en la columna, pero traté de ignorarlo. «Sí, estoy bien», respondí, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué no lo estaría?». Jake no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó sobre mi hombro, miró la olla de pasta y rozó el mío con su brazo. El contacto fue breve, pero suficiente para acelerar mi corazón. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que se sentía tan cómodo en mi espacio, que me dificultaba la respiración. «Pareces raro últimamente», continuó Jake, su voz ahora cerca de mi oído. «Como si algo te estuviera molestando». Tragué saliva con fuerza, tratando de concentrarme en la tarea en cuestión, pero era imposible ignorar la forma en que su presencia abrumaba cada uno de mis sentidos. Podía sentir el calor de él detrás de mí, el peso de su mirada en un costado de mi rostro, y todo lo que podía hacer era no darme la vuelta y mirarlo a la cara. «Estoy bien», dije de nuevo, aunque mi voz no sonaba tan convincente como esperaba. Y ahí es donde empezó todo. Jake no se apartó. En cambio, se acercó aún más, su pecho rozando mi espalda mientras se estiraba para apagar la estufa. La repentina cercanía me dejó sin aliento,
y sentí una oleada de calor que me atravesó y que no tenía nada que ver con la estufa. «No pareces estar bien», murmuró en voz baja, casi un susurro. «Parece que me has estado evitando». No sabía qué decir a eso porque, en cierto modo, él tenía razón. Yo lo había estado evitando, aunque no me lo había admitido hasta ahora. Había algo en la forma en que las cosas habían cambiado entre nosotros, algo tácito pero imposible de ignorar. Era como si la tensión hubiera estado acumulándose durante meses, y ahora estuviera llegando a un punto crítico. «No te estoy evitando», logré decir, aunque mi voz temblaba. Podía sentir el calor de su aliento contra el costado de mi cuello y me estaba volviendo loca. La mano de Jake se movió, sus dedos rozando ligeramente mi brazo, y ese simple toque envió una descarga eléctrica a través de mí. Me puse rígida, sin saber qué hacer, sin saber cómo responder. Mi mente estaba acelerada, mi cuerpo me traicionaba de maneras para las que no estaba preparada. «¿Estás segura?», preguntó, su voz suave pero con algo que no podía identificar. «Porque parece que has estado manteniendo tu distancia». Me giré ligeramente, lo suficiente para mirarlo por encima del hombro, y la mirada en sus ojos me detuvo en seco. Había algo intenso allí, algo que no había visto antes. No era solo curiosidad o preocupación, era deseo, crudo y sin filtro. Me dejó sin aliento. Jake no retrocedió. En cambio, se inclinó más cerca, sus labios a solo unos centímetros de mi oído ahora. «No tienes que evitarme», susurró, su voz enviando escalofríos por mi columna vertebral. «No tienes que fingir». El corazón me latía con fuerza en el pecho, y mis pensamientos daban vueltas sin control. Era mi hermanastro, el chico con el que había vivido durante los 2 últimos años. Y, sin embargo, en ese momento no lo sentía como un hermano. Lo sentía como algo completamente distinto, algo que me asustaba y me excitaba a la vez. «No estoy fingiendo», dije en voz baja, aunque las palabras me parecieron vacías, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma más que a él. Jake sonrió, una sonrisa lenta y cómplice que me revolvió el estómago. Su mano se movió de nuevo, esta vez descansando ligeramente sobre mi cadera, y sentí que se me cortaba la respiración en la garganta. Mi cuerpo estaba reaccionando a él de maneras que no había previsto, y no sabía cómo manejarlo. «Creo que sí», murmuró en voz baja y suave. «Pero está bien, ya no tienes que fingir más». La cocina se sentía más pequeña ahora, como si las paredes se estuvieran cerrando, atrapándome en el momento. La mano de Jake descansaba suavemente sobre mi cadera, y podía sentir su peso, el calor de su toque, extendiéndose a través de mí como un reguero de pólvora. Mi mente estaba acelerada, un revoltijo de pensamientos que no podía desenredar. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo algo tan casual se había convertido en esto, en algo cargado, algo que no podía explicar? Podía escuchar mi propio latido del corazón, golpeando en mi pecho mientras los dedos de Jake se flexionaban ligeramente contra mi cadera. Su cuerpo estaba cerca, demasiado cerca, su aliento cálido contra el costado de mi cuello. No me estaba tocando de una manera que fuera obvia, pero era suficiente para poner cada nervio en llamas. No podía moverme, no podía pensar, y todo lo que podía hacer era quedarme allí, congelada en el lugar, mientras él se inclinaba aún más cerca. «He notado la forma en que me miras», susurró Jake, su voz enviando escalofríos por mi columna vertebral. «Yo también te he estado observando». Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras y sentí una oleada de algo, pánico, deseo, confusión, que me atravesaba. Era mi hermanastro, y sin embargo, la forma en que me tocaba, la forma en que me miraba, hacía imposible ignorar la tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante meses. «Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeé, tratando de mantener mi voz firme, pero salió temblorosa, débil.
La mano de Jake se apretó ligeramente en mi cadera, acercándome un poco más a él. Podía sentir el calor de su cuerpo ahora, presionado ligeramente contra el mío, y era abrumador. «No tienes que mentir», murmuró, sus labios rozando mi oreja de una manera que me dejó sin aliento. «Sé que tú también lo has estado sintiendo». Tragué saliva con fuerza, tratando de darle sentido a todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero era imposible. Mi cuerpo me estaba traicionando, reaccionando a él de maneras que no podía controlar. Debería haberme apartado, debería haber detenido esto antes de que fuera más lejos, pero no lo hice. No podía. Algo en la forma en que me tocaba, la forma en que me miraba, me hacía imposible pensar con claridad. «No quiero», comencé a decir, pero mi voz se apagó cuando la mano de Jake se movió desde mi cadera hasta mi espalda baja, acercándome aún más a él. Podía sentir la tensión entre nosotros, el deseo tácito que había estado hirviendo durante tanto tiempo, finalmente saliendo a la superficie. «No tienes que decir nada», susurró Jake, su voz suave pero insistente. «Solo tienes que dejar de fingir». Y luego, la mano de Jake se movió lentamente por mi espalda, sus dedos trazando la curva de mi columna vertebral, y sentí un escalofrío recorrerme con ese simple toque. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente comenzaba a asimilarse. Esto era real, esto estaba sucediendo, y no había vuelta atrás. Me giré un poco, lo suficiente para encontrarme con su mirada, y la intensidad de sus ojos me dejó sin aliento. No era solo lujuria o deseo, había algo más profundo allí, algo que no podía nombrar, pero que hizo que mi pulso se acelerara aún más. «Me has estado evitando», dijo Jake en voz baja, sus ojos buscando en los míos cualquier signo de resistencia, pero no había ninguno. ¿Por qué? No sabía cómo responder a eso. Tal vez lo había estado evitando porque sabía que este momento estaba llegando. Tal vez había estado tratando de ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba ante él, la forma en que me sentía cuando estaba cerca. Pero ahora, parada aquí con él, con su mano en mi espalda y su aliento cálido contra mi piel, sentí que no tenía sentido negarlo por más tiempo. «No lo sé», susurré, mi voz apenas audible. Los labios de Jake se curvaron en una pequeña sonrisa, del tipo que envió una descarga de electricidad a través de mí. «Creo que sí». Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi cuello ahora, suaves y provocativos, y sentí que mi cuerpo temblaba en respuesta. La cocina pareció desvanecerse. El mundo se redujo a solo nosotros dos, el calor de su cuerpo presionado contra el mío, la sensación de sus labios en mi piel. «Jake», suspiré, insegura de lo que iba a decir, insegura de lo que quería decir. Se apartó un poco, lo suficiente para mirarme a los ojos nuevamente, y la intensidad allí fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara de nuevo. «No tienes que decir nada», dijo suavemente. «Solo deja que suceda». Antes de que pudiera responder, Jake cerró la distancia entre nosotros, sus labios rozando los míos en un beso que fue suave al principio, tentativo, como si estuviera esperando que me alejara. Pero no lo hice. Lo besé de vuelta. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente tuviera la oportunidad de ponerse al día, y la tensión entre nosotros finalmente se rompió. El beso se hizo más profundo, lento y deliberado, y sentí que la mano de Jake se deslizaba hasta mi nuca, acercándome aún más a él. El calor entre nosotros era abrumador, absorbente, y me encontré inclinándome hacia él, ansiando el contacto, la intensidad del momento. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos eran un torbellino de confusión y deseo, pero nada de eso importaba ya. Todo en lo que podía concentrarme era en la forma en que Jake me besaba, la forma en que sus manos se sentían en mi piel, la forma en que mi cuerpo reaccionaba a él de maneras que no esperaba. Nos separamos.
los dos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, mientras tratábamos de recuperar el aliento. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. Mi mente todavía daba vueltas por todo lo que acababa de suceder, y podía ver la misma mezcla de emociones en los ojos de Jake. Deseo, confusión y algo más profundo, algo tácito pero innegable. Esto cambia las cosas. Susurré. Mi voz apenas se oía por encima del sonido de los latidos de mi propio corazón. Jake asintió. Su mano todavía descansaba en mi nuca, su pulgar rozando ligeramente mi piel. «Sí», dijo suavemente, «pero tal vez esté bien». Me aparté un poco, lo suficiente para mirarlo con atención. Mi corazón latía aceleradamente mientras trataba de procesar todo. No podía negar lo que acababa de pasar entre nosotros, y ahora no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea, y eso había cambiado todo, pero no terminó allí. «Tenemos que tener cuidado», dije en voz baja, con voz temblorosa pero honesta. «Esto no puede. No podemos dejar que esto se salga de control». Jake sonrió. Su mano volvió a bajar para descansar suavemente sobre mi cadera. «Lo tomaremos con calma», prometió. «No tenemos que apresurar nada». El peso de sus palabras se apoderó de mí, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí una sensación de calma que me invadía. No teníamos que resolverlo todo ahora mismo. No teníamos que saber qué significaba esto, ni a dónde nos llevaría. Solo teníamos que estar aquí, juntos, y dar un paso a la vez. Y luego... La mano de Jake se movió lentamente por mi espalda, sus dedos trazando la curva de mi columna vertebral, y sentí un escalofrío recorrerme con ese simple toque. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente comenzaba a asimilarse. Esto era real, esto estaba sucediendo, y no había vuelta atrás. Me giré un poco, lo suficiente para encontrarme con su mirada, y la intensidad de sus ojos me dejó sin aliento. No era solo lujuria o deseo, había algo más profundo allí, algo que no podía nombrar, pero que hizo que mi pulso se acelerara aún más. «Me has estado evitando», dijo Jake en voz baja, sus ojos buscando en los míos cualquier signo de resistencia, pero no había ninguno. ¿Por qué? No sabía cómo responder a eso. Tal vez lo había estado evitando porque sabía que este momento estaba llegando. Tal vez había estado tratando de ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba ante él, la forma en que me sentía cuando estaba cerca. Pero ahora, parada aquí con él, con su mano en mi espalda y su aliento cálido contra mi piel, sentí que no tenía sentido negarlo por más tiempo. «No lo sé», susurré, mi voz apenas audible. Los labios de Jake se curvaron en una pequeña sonrisa, del tipo que envió una descarga de electricidad a través de mí. «Creo que sí». Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi cuello ahora, suaves y provocativos, y sentí que mi cuerpo temblaba en respuesta. La cocina pareció desvanecerse. El mundo se redujo a solo nosotros dos, el calor de su cuerpo presionado contra el mío, la sensación de sus labios en mi piel. «Jake», suspiré, insegura de lo que iba a decir, insegura de lo que quería decir. Se apartó un poco, lo suficiente para mirarme a los ojos nuevamente, y la intensidad allí fue suficiente para hacer que mi corazón se acelerara de nuevo. «No tienes que decir nada», dijo suavemente. «Solo deja que suceda». Antes de que pudiera responder, Jake cerró la distancia entre nosotros, sus labios rozando los míos en un beso que fue suave al principio, tentativo, como si estuviera esperando que me alejara. Pero no lo hice. Lo besé de vuelta. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente tuviera la oportunidad de ponerse al día, y la tensión entre nosotros finalmente se rompió. El beso se hizo más profundo, lento y deliberado, y sentí que la mano de Jake se deslizaba hasta mi nuca, acercándome aún más a él. El calor entre nosotros era abrumador, absorbente, y me encontré inclinándome hacia él,
ansiando el contacto, la intensidad del momento. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos eran un torbellino de confusión y deseo, pero nada de eso importaba ya. Todo en lo que podía concentrarme era en la forma en que Jake me besaba, la forma en que sus manos se sentían en mi piel, la forma en que mi cuerpo reaccionaba a él de maneras que no esperaba. Nos separamos, los dos sin aliento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, mientras tratábamos de recuperar el aliento. Mi corazón todavía latía con fuerza en mi pecho. Mi mente todavía daba vueltas por todo lo que acababa de suceder, y podía ver la misma mezcla de emociones en los ojos de Jake. Deseo, confusión y algo más profundo, algo tácito pero innegable. «Esto cambia las cosas», susurré. Mi voz apenas se oía por encima del sonido de los latidos de mi propio corazón. Jake asintió. Su mano todavía descansaba en mi nuca, su pulgar rozando ligeramente mi piel. «Sí», dijo suavemente, «pero tal vez esté bien». Me aparté un poco, lo suficiente para mirarlo con atención. Mi corazón latía aceleradamente mientras trataba de procesar todo. No podía negar lo que acababa de pasar entre nosotros, y ahora no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea, y eso había cambiado todo. Pero no terminó allí. «Tenemos que tener cuidado», dije en voz baja, con voz temblorosa pero honesta. «Esto no puede... No podemos dejar que esto se salga de control». Jake sonrió. Su mano volvió a bajar para descansar suavemente sobre mi cadera. «Lo tomaremos con calma», prometió. «No tenemos que apresurar nada». El peso de sus palabras se apoderó de mí, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí una sensación de calma que me invadía. No teníamos que resolverlo todo ahora mismo. No teníamos que saber qué significaba esto, ni a dónde nos llevaría. Solo teníamos que estar aquí, juntos, y dar un paso a la vez. Asentí lentamente, todavía tratando de darle sentido al torbellino de emociones dentro de mí. Jake se inclinó de nuevo, presionó un suave beso en mi frente, y el gesto fue tan simple, tan suave, que hizo que mi pecho se apretara con una mezcla de emociones que no podía nombrar. A medida que pasaban los minutos, la tensión en la habitación cambió, convirtiéndose en algo más suave, algo más cómodo. La urgencia del momento había pasado, pero la conexión entre nosotros seguía ahí, todavía hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. «Lo resolveremos», dijo Jake suavemente, sus ojos buscando en los míos cualquier signo de vacilación. Y por primera vez me di cuenta de que no tenía miedo. No sabía qué vendría después, pero sabía que lo resolveríamos, juntos. Y luego hubo un cambio. El peso de lo que acababa de suceder entre nosotros flotaba en el aire, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada. Mi mente todavía estaba dando vueltas por el beso, por la forma en que las manos de Jake se habían sentido sobre mí, por la forma en que no me había apartado. No fue solo el beso en sí lo que había cambiado las cosas, fue la comprensión de que lo había deseado. Esa parte de mí había estado esperando este momento sin siquiera darse cuenta. Jake dio un paso atrás ligeramente, dándome espacio, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Había algo en su mirada que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo, algo que me decía que este tampoco era un momento fugaz para él. «¿Estás bien?», logramos Jake suavemente, su voz gentil, pero llena de la misma intensidad que se había estado acumulando entre nosotros durante meses. Asentí, aunque no estaba completamente segura de lo que estaba sintiendo. El beso había despertado tantas emociones, tantas preguntas, y no estaba segura de tener las respuestas a ninguna de ellas. Pero una cosa estaba clara, fuera lo que había entre nosotros, no desaparecería. «Estoy bien», respondí, con la voz un poco temblorosa pero honesta. «Es solo que no me lo esperaba». Jake sonrió, una pequeña sonrisa, casi aliviada. «Yo tampoco», admitió, su mano todavía descansando suavemente sobre mi cadera. «. Pero ahora que ha sucedido...». Se quedó en silencio.
sus ojos buscando los míos como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que estaba sintiendo. Pero no había explicaciones fáciles para lo que acababa de suceder entre nosotros. Este era un territorio desconocido, y ambos estábamos tratando de averiguar qué significaba. Jake se acercó de nuevo. Su mano se movió hacia arriba para ahuecar suavemente mi rostro, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla. El toque fue suave, casi tierno, e hizo que mi corazón se agitara de una manera que era a la vez emocionante y aterradora. Nunca había visto este lado de él antes, esta vulnerabilidad, esta apertura, y hizo que todo se sintiera más real. «No quiero arruinar esto», dijo Jake en voz baja, su voz llena de sinceridad. «No quiero apresurarme, pero tampoco quiero ignorar lo que está pasando entre nosotros». Sus palabras me golpearon fuerte y sentí una oleada de emociones surgir dentro de mí. Este no era un momento casual entre nosotros. Esto era real y tenía el potencial de cambiarlo todo. Pensar en eso me asustó, pero también me hizo sentir algo más, algo que no me había permitido sentir antes. «Yo tampoco quiero arruinarlo todo», admití, con voz suave. «Pero tenemos que tener cuidado. Esto es complicado». Jake asintió, su pulgar todavía rozando ligeramente mi mejilla. «Lo sé, pero no tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Podemos ir paso a paso». Las palabras eran simples, pero trajeron una sensación de calma que no esperaba. Tal vez no necesitábamos resolver todo de inmediato. Tal vez estaba bien simplemente dejar que las cosas sucedieran, ver a dónde nos llevaba esto sin poner demasiada presión. Respiré profundamente y sentí que la tensión en mi pecho comenzaba a disminuir. «Un paso a la vez», repetí, ahora con voz firme. Jake sonrió. Su mano bajó de mi rostro para descansar suavemente sobre mi hombro. «Lo resolveremos», dijo suavemente. «Juntos». El peso de sus palabras se apoderó de mí, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí una sensación de claridad. No teníamos que apresurarnos en nada. No teníamos que definir de qué se trataba esto de inmediato. Solo teníamos que estar aquí, en el momento, y tomarlo un día a la vez. La mano de Jake se deslizó hasta mi brazo. Su toque envió una familiar descarga de electricidad a través de mí, y no pude evitar inclinarme ligeramente hacia él. La tensión entre nosotros todavía estaba allí, hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie, pero no era tan abrumadora como antes. Ahora era más suave, más manejable, y me encontré sintiéndome más cómoda con la idea de dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. «Probablemente deberíamos volver a cocinar», dije, mirando la estufa donde la olla de pasta había terminado de hervir hace mucho tiempo. Jake se rió suavemente, su mano apretando mi brazo suavemente. «Sí, probablemente deberíamos». Ambos retrocedimos. La tensión en la habitación se alivió ligeramente mientras volvíamos a la tarea en cuestión. Pero la energía entre nosotros ahora era diferente. Ya no había más fingimiento. Ya no había más ignorar la conexión que se había estado construyendo durante tanto tiempo. Estaba al descubierto, y aunque parecía que todo había cambiado, había una sensación de alivio en eso. Mientras revolvía la pasta y Jake sacaba los platos del armario, no pude evitar mirarlo de reojo. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que se comportaba, que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo. Era como verlo bajo una luz completamente nueva, y no podía negar la atracción que sentía hacia él. Pero la historia no terminó aquí. Cuando nos sentamos a la mesa de la cocina, el aire entre nosotros todavía se sentía cargado, pero ahora era más cómodo. No necesitábamos hablar de lo que había sucedido de inmediato. No necesitábamos apresurarnos en nada. Teníamos tiempo, y eso era suficiente por ahora. «Entonces», dijo Jake después de unos minutos de silencio, sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos. «¿Qué hacemos ahora?» La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, y podía sentir su peso sobre mí.
No había una respuesta fácil para eso. ¿Qué hicimos ahora? Habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, pero eso no significaba que tuviéramos que resolverlo todo de inmediato. Seguimos adelante, respondí, con voz tranquila pero segura. Lo tomamos un día a la vez. Jake sonrió, una sonrisa suave y genuina que hizo que mi corazón se acelerara. Me gusta eso, dijo con su voz igualmente tranquila. Un día a la vez. La tensión entre nosotros había cambiado. Se había convertido en algo más manejable, algo que se sentía menos abrumador ahora que lo habíamos reconocido. Todavía había tantas preguntas, tantas cosas que ni siquiera habíamos comenzado a resolver, pero por primera vez no parecía imposible. Habíamos cruzado una línea, sí, pero tal vez eso no fuera tan malo. Tal vez fuera el comienzo de algo nuevo, algo que ambos habíamos estado esperando sin siquiera darnos cuenta. A medida que avanzaba la noche, la conversación entre nosotros fluía con facilidad, como siempre. Pero ahora había algo diferente, un entendimiento tácito entre nosotros, una conexión que parecía más fuerte que nunca. Era reconfortante, en cierto modo, saber que ya no teníamos que escondernos, que no teníamos que fingir. Y mientras estábamos sentados allí, riéndonos y hablando como si nada hubiera cambiado, me di cuenta de que tal vez todo iba a estar bien. Lo resolveríamos, juntos. El peso de la noche se apoderó de nosotros, suave y cómodo, a medida que los minutos se convertían en horas. La tensión que alguna vez había sido espesa y tácita entre nosotros, ahora se había suavizado y se había convertido en algo más familiar, algo menos intenso, pero no menos significativo. Jake y yo estábamos sentados a la mesa de la cocina, hablando de nada en particular, pero se sentía diferente. Todo se sentía diferente. Ahora. Habíamos cruzado una línea, pero en lugar de sentirnos ansiosos o confundidos, había una sensación de calma que lo acompañaba. La conexión entre nosotros era innegable, y ambos lo sabíamos. No tenía sentido fingir más. A medida que la conversación se hacía más lenta y la noche avanzaba, Jake se reclinó en su silla, mirándome de esa manera que me provocó un escalofrío en la espalda. No era solo la atracción física, aunque ciertamente estaba allí. Era algo más profundo, algo que siempre había estado hirviendo entre nosotros, pero ahora estaba al descubierto y era imposible ignorarlo. Nunca pensé que terminaríamos aquí, dijo Jake en voz baja, pero llena de sinceridad. Pero me alegro de que lo hayamos hecho. Lo miré, mi corazón palpitaba ante la suavidad de su mirada. Ese era el lado de él que no había visto antes, el lado que no era todo confianza y arrogancia, sino vulnerabilidad. Hacía que todo pareciera más real, más arraigado. Yo también, admití, mi voz igual de suave. No sé cómo llegamos aquí, pero no lo siento. Los labios de Jake se curvaron en una pequeña sonrisa, el tipo de sonrisa que hizo que mi pecho se apretara de maneras que no esperaba. Se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando ligeramente los míos, y el simple toque envió una ola de calidez a través de mí. No era urgente, no era apresurado, era simplemente real. Yo tampoco lo siento, dijo, su voz suave pero firme. Sé que es complicado, pero creo que podemos resolverlo. Sus palabras fueron una promesa, una que me llenó de una extraña mezcla de esperanza y certeza. No teníamos todas las respuestas, y no las necesitábamos. Lo que importaba era que estábamos juntos en esto, y eso era suficiente por ahora. Jake se puso de pie, dando la vuelta a la mesa para ponerse a mi lado. Su mano descansaba sobre mi hombro, su toque ligero pero firme, y sentí la familiar atracción de su presencia invadirme. Era embriagador, la forma en que podía hacerme sentir tan arraigada y, sin embargo, tan inestable al mismo tiempo. Probablemente deberíamos dormir un poco, dijo, aunque había un destello de algo más profundo en su voz. Asentí, aunque no estaba del todo segura de querer que la noche terminara.
Había algo en la intimidad tranquila entre nosotros que me hacía querer quedarme en ese momento un poco más. Pero sabía que tenía razón. Era tarde y necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había sucedido. La mano de Jake se deslizó hasta mi brazo, tirando suavemente de mí para ponerme de pie. Por un momento nos quedamos allí, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de nuestros cuerpos, pero sin llegar a tocarnos. La tensión entre nosotros no había desaparecido, solo había cambiado. Se había convertido en algo más familiar, algo que ambos entendíamos ahora. ¿Estás segura de esto?, pregunté en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. Jake asintió. Su mano se movió hacia arriba para ahuecar mi rostro, su pulgar rozando suavemente mi mejilla. «Nunca he estado más segura de nada», dijo en voz baja. «Lo tomaremos con calma, un día a la vez». Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. La tranquilidad, la promesa de ir paso a paso, hizo que todo pareciera menos abrumador, menos desalentador. No teníamos que resolverlo todo ahora mismo. Solo teníamos que estar aquí, juntos, y dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. Pero la historia no termina aquí. Jake se inclinó y me dio un beso suave y prolongado en la frente. El gesto hizo que se me apretara el pecho con una mezcla de emociones que no podía identificar. No era solo deseo, era algo más profundo, algo que parecía que siempre había estado entre nosotros, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. «Te veré por la mañana», susurró Jake contra mi piel, su voz llena de calidez. Asentí, incapaz de hablar, mientras él daba un paso atrás y me daba una última mirada antes de caminar por el pasillo hacia su habitación. El aire se sentía más pesado sin él allí, y me quedé en la cocina unos momentos, tratando de darle sentido a todo lo que acababa de suceder. Habíamos cruzado una línea esta noche, pero no se había sentido mal. Se había sentido inevitable, como si hubiéramos estado avanzando hacia este momento durante mucho tiempo. Y ahora que había sucedido, no podía imaginar volver a cómo habían sido las cosas antes. Pero la historia no termina aquí. Mientras me dirigía a mi habitación, mi mente seguía dando vueltas con los acontecimientos de la noche, pero había una extraña sensación de paz que la acompañaba. Jake y yo habíamos dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que tenía el potencial de cambiarlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba ese cambio. Le di la bienvenida. Me acosté en la cama, con mis pensamientos todavía dando vueltas, pero no pasó mucho tiempo antes de que el sueño me venciera. A la mañana siguiente, me desperté con el suave sonido de pasos fuera de mi habitación. Por un momento, entré en pánico, preguntándome si los acontecimientos de la noche anterior habían sido un sueño. Pero entonces el rostro de Jake apareció en la puerta y supe que había sido real. «Buenos días», dijo, su voz casual, pero sus ojos llenos de la misma intensidad de la noche anterior. «Buenos días», respondí, sentándome en la cama. «¿Dormiste bien?». Jake sonrió, una sonrisa cómplice que envió una calidez familiar a través de mí. «Mejor de lo que esperaba». Había un entendimiento tácito entre nosotros ahora, uno que no necesitaba ser reconocido en voz alta. Estábamos juntos en esto, y lo que viniera después lo enfrentaríamos lado a lado. Jake se apoyó contra el marco de la puerta, sus ojos clavados en los míos. «¿Estás lista para lo que suceda después?». Sonreí, mi corazón palpitaba con fuerza ante el peso de sus palabras. «Sí», dije suavemente, «un día a la vez». Jake asintió, sus ojos se suavizaron mientras me miraba. «Un día a la vez». Y con eso, todo se sintió bien. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Y por ahora, eso era suficiente.